Mientras los soldados bebían licor de mala muerte junto al camino, el supuesto comandante descansaba en una mansión, convocando regularmente a chicas como si la guerra fuera un rumor inconveniente. En una sala espaciosa perfumada con lujo, una mujer señaló un vaso vacío y exigió que lo rellenaran, mientras otra intentaba calmar el temperamento del vizconde con dulzura ensayada. Sobre la mesa, un cubo sostenía una botella de alcohol de élite, cuya costosa etiqueta brillaba junto a un vaso expectante. Una invitada, mitad divertida y mitad alarmada, preguntó al vizconde Harén si realmente creía que podía luchar contra zombis estando borracho, si planeaba tambalearse hacia la batalla apestando a indulgencia. El vizconde Harén, ablandado por el exceso, sonrió con pereza y descartó la preocupación con un gesto, diciéndoles que no hablaran tanto de los no muertos. Insistió en que las chicas no tenían nada de qué preocuparse, luego las instó a beber, como si otro brindis pudiera borrar por completo el frente oriental. Un soldado se acercó por detrás y pidió al vizconde que saliera un momento, con voz cautelosa y pequeña ante el privilegio. La reacción del comandante fue de disgusto inmediato, espetó que el hombre no tenía derecho a entrar, tratando el deber como una interrupción. El soldado informó apresuradamente que habían llegado personas de ese mismo lugar, y los ojos del vizconde Harén se entrecerraron con un interés repentino. Exigió detalles de inmediato, dónde estaban los extraños y qué tan cerca habían llegado de su puerta. La puerta de la habitación se abrió de golpe, cortando el perfume y la risa como una hoja. Un joven dio un paso al frente y saludó al comandante en jefe con una calma que se sentía mucho más peligrosa que la ira. Era Jan de la unidad especial, con la postura erguida y la mirada implacable, con Lady Lorena Beowulf detrás de él como una tormenta contenida. Juntos llevaron el frío de la línea del frente al guarida acolchada del vizconde. El vizconde Harén sostenía un grueso cigarro en su pesada mano, un anillo brillando en su dedo como si la riqueza fuera un escudo. Incluso en ese momento, rodeado de lujo, parecía menos un líder de guerra y más un hombre que creía que el poder podía comprarle la seguridad. Las espesas cejas del vizconde Harén se fruncieron en abierta desaprobación mientras evaluaba a los visitantes que se habían atrevido a entrar sin invitación en su lujosa sala. Luego, como si su mera existencia fuera una broma elaborada, dejó escapar una risa áspera, mitad desprecio, mitad diversión, burlándose de la unidad especial que ahora se encontraba frente a su humo de cigarro y cojines de seda. Un recuerdo amargo cruzó su mente, los últimos supuestos refuerzos no habían sido más que jóvenes inexpertos empujados al frente como carne de cañón. Con ese recuerdo agudizando su desdén, el vizconde Harén se recostó y se preguntó en voz alta qué querían realmente estos nuevos llegados, sospechando que eran ingenuos, desesperados o lo bastante necios como para creer que los títulos podían detener a los muertos. Jan estudió al hombre de aspecto importante con ojos tranquilos y calculadores, y la ilusión se derrumbó al instante. Detrás de los anillos pulidos y la arrogancia ensayada, Jan reconoció la verdad. El vizconde Harén no era un líder de guerra en absoluto, solo otro noble corrupto que llevaba la autoridad como una armadura robada. Nacido en la riqueza, el vizconde Harén nunca había necesitado talento, disciplina ni valor, lo había criado la comodidad, no la adversidad. Y el hecho de que un don nadie tan incapaz se hubiera convertido en comandante en jefe prácticamente gritaba soborno. Jan casi podía ver los montones de oro que debieron pagarse para comprar ese asiento de poder. Cuando Jan explicó que habían venido a investigar lo ocurrido con la unidad especial enviada previamente al este, el vizconde Harén fingió inocencia con preguntas perezosas. Afirmó que una multitud de monstruos había aparecido durante la misión por pura casualidad, pero Jan y los demás no habían oído nada, ningún aviso, ningún informe, ninguna alarma, como si la verdad hubiera sido sofocada antes de llegar a oídos honestos. Ese silencio era precisamente la razón por la que la unidad especial consideraba esta investigación innegociable. Algo había salido mal, algo había sido ocultado, y la brecha entre lo que debía haberse registrado y lo que realmente se registró se sentía como una herida deliberada tallada en la cadena de mando. Con una mirada severa e inquebrantable, Jan prometió al gordo vizconde sentado frente a él que descubriría todo, sin importar cuán profundo estuviera enterrado. Sus palabras fueron suaves pero afiladas, cargadas de una certeza que no pedía permiso, solo advertía de consecuencias. El vizconde Harén no creyó ni una palabra.
Los miró con una sonrisa burlona, desestimando el nombre de la unidad especial como ruido sin sentido, como si su insignia fuera un juguete infantil. Jan y Lady Lorena Beowulf simplemente sostuvieron su mirada, observando al comandante del campamento mofarse y exigir que dejaran de intentar hacerlo reír con sus tonterías de fuerzas especiales. Les dijo que no confundieran estas tierras orientales con un refugio nocturno acogedor donde los héroes pudieran descansar y posar. Aquí afuera, afirmó, cualquiera que desapareciera en los yermos interminables era despedazado por zombis o se arrastraba a algún agujero como un animal asustado y nunca volvía a salir. Con un gesto de la mano, el vizconde Harén les ordenó dejar de jugar a ser fuerzas especiales y les ofreció una bebida en su lugar, como si el licor pudiera reemplazar la estrategia. Les advirtió que si vagaban sobrios y orgullosos, solo terminarían perdidos en el plano de los muertos, cebo colgando ordenadamente para que los no muertos lo destrozaran. Cuando Jan preguntó si el vizconde tenía la intención de cooperar con su investigación, el vizconde Harén se rió abiertamente, casi atragantándose con su propia arrogancia. ¿Por qué habría de ayudar?, se burló, cuando inevitablemente acabarían suplicando a sus soldados por más tropas como todos los demás, porque aquí, creía él, el poder pertenecía a quien tenía las llaves del campamento. Aún sonriendo con suficiencia, el vizconde Harén se preguntó de dónde habían sacado tanta audacia esos invitados, justo cuando el resplandor familiar de la espada de Jan centelleó en el aire como una estrella repentina. El calor de la habitación pareció descender un grado, la luz reflejándose en el acero con una promesa tácita, la falta de respeto tenía límites. Perdido en su propia fanfarronería, el vizconde ni siquiera notó el instante en que su grueso cigarro fue dividido limpiamente en dos. El corte fue tan preciso, tan effortless, que parecía menos violencia y más una advertencia escrita en humo y ceniza. Entonces la realidad lo golpeó como agua fría. El rostro del vizconde Harén se tensó, y el miedo inundó sus ojos al darse cuenta de lo que casi había sucedido, de lo cerca que aquella hoja había estado de cortar algo más que tabaco, de lo fácilmente que su autoridad podría haberse reducido a un cadáver sobre una alfombra costosa. La mitad seccionada del cigarro cayó al suelo con un suave y patético golpe, esparciendo ceniza. El vizconde Harén miró, temblando, luego se tocó el cabello como para confirmar que seguía allí, lamentando el pequeño mechón limpiamente rasurado por el hábil golpe de Lady Lorena, una humillación tan afilada como cualquier herida. Tras ofrecer una disculpa calmada, casi burlona, al dueño de la mansión, Lady Lorena le recordó el decreto del emperador que prohibía estrictamente fumar en interiores. Su tono dejaba claro que la ley no era una sugerencia, y que incluso un comandante en jefe podía ser corregido como un niño malcriado. Sus ojos no mostraban arrepentimiento, ni siquiera un destello de culpa, mientras miraba directamente al vizconde Harén. Con la expresión tallada en fría certeza, Lady Lorena volvió a pedir su asistencia, porque la solicitud ya no era diplomacia cortés, sino presión aplicada con la autoridad de una noble y la paciencia de una guerrera. Indignado de que estos visitantes se hubieran atrevido a desenvainar armas ante él, el vizconde Harén explotó de furia, el rostro enrojecido por el orgullo herido. Llamó de inmediato a sus guardias, y los hombres que habían estado merodeando afuera irrumpieron en la sala como si hubieran estado esperando permiso para demostrar su lealtad. Los soldados lanzaron amenazas a los invitados, ordenándoles que se quedaran quietos, prometiendo que no saldrían con vida si se resistían. Jan dejó escapar un suspiro pesado, un sonido cansado lleno de decepción, y lamentó en silencio la impulsiva determinación de su compañera por haber alborotado el nido de cobardes. Alguien, con la voz tensa por la alarma, aconsejó al sobresaltado vizconde que no se involucrara con ese hombre peligroso bajo ninguna circunstancia. No era una advertencia heroica, era la cautela desesperada de alguien que entendía que provocar a un verdadero asesino era la forma más rápida de convertir una mansión en una morgue. El vizconde Harén debía de haber oído los rumores, que dentro del destacamento especial había una noble vinculada a la casa del duque Sema, infame por su temperamento despiadado. Y ahora, mientras esa mujer mantenía a un guardia a punta de espada, la confianza del vizconde comenzó a desmoronarse en un tembloroso pavor. Con un temblor en la voz, el comandante en jefe finalmente mencionó a esa misma chica, pronunciando su existencia como una maldición. Su reputación por sí sola debería haberle explicado todo,
porque algunos nobles no negociaban, y su cortesía terminaba en el momento en que eran obstaculizados. Fue como si una presencia alta y aterradora hubiera llamado a Lady Lorena Beowulf, la única hija del duque Beowulf, desde algún punto más allá de la luz de la sala. La voz llevaba peso, depredadora y dominante, congelando el aire por un instante mientras todas las cabezas se giraban instintivamente. Un enorme y amenazante desconocido entró en escena, con los ojos ardiendo como brasas hundidas en la sombra, y pronunció el nombre del duque Beowulf como si invocara una tormenta. La mención no fue casual, fue deliberada, el tipo de nombre que podía derrumbar el valor de un hombre sin necesidad de desenvainar una espada. El rostro del vizconde Harén cambió visiblemente, el miedo hundiendo sus mejillas cuando el reconocimiento lo golpeó. Conocía al duque Beowulf, el que se decía comandaba el ejército más fuerte entre las 4 grandes casas, y ese conocimiento convirtió la indignación del vizconde en algo más pequeño y más feo, instinto de supervivencia. También recordaba el infame temperamento explosivo del duque, el tipo que hacía que incluso bárbaros y nobles orgullosos dudaran antes de cruzarlo. Si el duque Beowulf se ofendía, cualquier cosa podía ocurrir, los títulos no te salvarían, las alianzas no te protegerían y las excusas arderían como papel. Lentamente, el dueño de la mansión levantó la mirada, la decepción filtrándose en su expresión como veneno. Miró desde la ceniza caída hasta los muchachos que le habían arrebatado un pedazo de su cigarro y un mechón de su cabello, su orgullo magullado, su autoridad repentinamente insegura de si aún importaba. Jan respondió únicamente con una mirada inquisitiva ante los gritos desesperados del vizconde Harén, como si el vizconde hubiera comprendido demasiado tarde el tipo de personas con las que estaba tratando. El vizconde parecía pensar que Lady Lorena y Jan lo amenazaban con el nombre Beowulf, por lo que, en un intento desesperado por recuperar el control, se preparó para asustarlos de vuelta. El vizconde Harén gruñó que él también tenía su propio patrón, el mismísimo Marquesion, y se aferró a ese nombre como a un escudo. Quería que entendieran que no solo los muchachos tenían conexiones con las grandes casas, que sus manos también estaban atadas a hilos más altos. La expresión de Jan se tensó mientras sopesaba las palabras del hombre gordo, y en ese instante adivinó exactamente a quién estaba invocando el vizconde Harén. El nombre Marquesion llevaba un tipo particular de influencia, dinero antiguo, miedo antiguo y un poder que se movía silenciosamente por las arterias del imperio. Se decía que el Marquesion poseía más tierras en el este de las que la mayoría de los condes podían soñar. Los rumores afirmaban que no podías cruzar esa región del imperio sin tocar su dominio de alguna manera, caminos, suministros, permisos, todo canalizado a través de territorios marcados con su autoridad invisible. Un propietario de dominios tan vastos naturalmente poseía conexiones enormes, y su influencia se filtraba en la política como tinta en el agua. Los tratos se cerraban con un asentimiento, los funcionarios se colocaban con un susurro, y quienes se oponían a él a menudo encontraban puertas cerrándose silenciosamente de golpe. Ni Jan ni ninguno de los otros había imaginado que el vizconde Harén estuviera vinculado al mismísimo Marquesion. La revelación no se sintió como un triunfo, se sintió como una sombra ensanchándose, insinuando que la podredumbre en el frente oriental no era accidental, sino protegida. Desde el principio, todo allí le había parecido extraño a Jan, demasiado descuidado, demasiado convenientemente roto, demasiado perfectamente incompetente. Ahora esa sensación inquietante se agudizó en certeza, algo siniestro estaba oculto tras el incidente, enterrado bajo soldados borrachos y comandantes comprados. Una leve sonrisa consciente tocó la boca de Jan, la que lleva a alguien que ha cazado monstruos el tiempo suficiente como para reconocer que la maldad humana es la peor variedad. El asesino de monstruos en la colina llegó a una conclusión silenciosa, había intención criminal secreta detrás de todo esto, una mano invisible guiando el desastre. Jan se volvió bruscamente hacia Lady Lorena y declaró que debían irse, de inmediato. La decisión la dejó atónita. Había estado esperando una respuesta directa sobre la asistencia del vizconde Harén, no una retirada, y sus ojos se abrieron como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. El vizconde Harén rió en voz alta mientras ellos se daban la vuelta, acusando a los muchachos de huir como cobardes con el rabo entre las piernas.
Gritó que el nombre del marqués Sion pesaba más que Beowulf, intentando sonar invencible incluso cuando su voz temblaba con bravuconería forzada. Mientras se dirigía a la salida, Lady Lorena oyó su apellido escupido como un desafío y se detuvo. Se giró lentamente, los ojos entrecerrándose, y clavó la mirada en el recién envalentonado comandante en jefe, observándolo inflarse ahora que creía haber encontrado terreno más seguro. El vizconde Jaren los observó marcharse y siguió repitiendo el impresionante nombre al que se aferraba, como si decirlo suficientes veces pudiera reconstruir su dominio destrozado. La sala detrás de él, donde había estado entreteniendo a chicas, se sintió de repente más vacía, la risa desvaneciéndose en un silencio incómodo mientras el miedo flotaba en el aire. Lady Lorena no podía entender cómo podían simplemente marcharse así. Para ella, retirarse sin castigo se sentía como rendición, y el sabor de una justicia inconclusa se asentaba amargamente en su lengua mientras repasaba la sonrisa burlona del vizconde en su mente. En su opinión, ni siquiera habían agrietado el rostro pomposo de aquel hombre grosero, ninguna lección, ningún moretón, ninguna humillación lo bastante profunda para satisfacer el insulto. Pero Jan estaba seguro de que no había necesidad de enredarse con alguien como el vizconde Jaren, el hombre era un pantano, y meterse en él solo significaba ser arrastrado hacia abajo. Mientras Jan sopesaba si todo se desarrollaría según el plan, otros acontecimientos ya se movían en paralelo dentro de la oficina del vizconde Jaren. Los pulidos corredores de la mansión ocultaban una violencia silenciosa, como si manos invisibles estuvieran acomodando piezas en un tablero que nadie más podía ver. Uno de los guardias apostados allí ya yacía inconsciente en el suelo, desparramado torpemente como si le hubieran cortado los hilos. Nadie cercano parecía dispuesto a explicar cómo había ocurrido, y el silencio alrededor de su cuerpo se sentía deliberado, demasiado limpio, demasiado controlado. Roman creía que Jan habría resuelto todo en esa oficina sin hacer ruido, como un profesional que maneja trabajo sucio, rápido y limpio. Cruel Dwight, sin embargo, atribuía el inquietante silencio a sí mismo, afirmando con arrogante certeza que él se había encargado de todo, como si el resultado solo pudiera ser obra suya. Cruel Dwight esperaba que el objeto que Jan había mencionado ahora estuviera con Roman, suponiendo que el plebeyo había logrado asegurarlo. Roman, todavía irritado, insistió en que debía estar con Dwight, porque se suponía que Dwight debía robarlo mientras Roman mantenía ocupados a los enemigos durante la pelea, no quedarse posando después. Percibiendo la chispa de otra discusión a punto de encenderse, Cheryl intervino de inmediato y los calmó con una autoridad firme y ensayada. Les recordó que habían venido allí precisamente por ese asunto, no por otra disputa inútil, y exigió que dejaran de hacer el tonto antes de que su misión colapsara bajo el peso de sus egos. Roman lanzó a Cruel Dwar una mirada furiosa, la mandíbula tensa con renovada ira, incapaz de entender por qué aquel aristócrata seguía actuando como si estuviera al mando. Cada palabra de Dwight sonaba como una orden, y la paciencia de Roman, ya escasa, se desgastaba hasta volverse algo peligroso. Según Cruel Dwar, los plebeyos estaban destinados a obedecer a la nobleza por defecto, y la cortesía era un lujo innecesario. Hablaba como si el mundo aún estuviera tallado en amos y sirvientes, y como si pedir las cosas con amabilidad manchara la dignidad que creía haber heredado al nacer. Las manos de Roman se tensaron, y parecía listo para obligar a su colega a arrodillarse hasta que el orgullo se convirtiera en súplica. Cruel Dwight, imperturbable y audazmente desafiante, estuvo de acuerdo, casi con entusiasmo, diciendo que le enseñaría a Roman lo que significaba inclinarse ante los nobles, como si la humillación fuera una lección que disfrutaba impartir. Para Cheryl, con los ojos muy abiertos y completamente agotada de presenciarlo todo, se volvió dolorosamente claro que nobles y plebeyos podían ser igual de estúpidos. Al verlos pavonearse y amenazarse como niños, comprendió que el estatus no curaba la arrogancia, solo cambiaba el estilo de la rabieta. Alzando la voz para cortar la tensión creciente, Cheryl espetó que no quedaba tiempo para resolver otra disputa inútil. Amenazó, alta y claramente, con informar a Jan sobre esta nueva pelea, pero tanto Roman como Cruel Dwar se apresuraron a detenerla, insistiendo en que lo mantuviera en secreto antes de que envenenara la misión.
En otro lugar, lejos del perfume y la política de la mansión, la siguiente cadena de acontecimientos se desarrollaba en una fortaleza abandonada varada en el plano de los muertos, un antiguo bastión rodeado de silencio, viento color ceniza y el lejano y hambriento murmullo de los no muertos. Las puertas de la fortaleza, que parecían sólidas incluso tras años de abandono, estaban selladas con una pesada reja de hierro. Esa barrera rudimentaria servía como una capa extra de protección, sus frías barras temblando levemente con cada impacto desde el exterior, como si los muertos estuvieran probando su resistencia. Una grotesca mano zombie se abrió paso entre los barrotes, dedos raspando y crispándose como ganchos rotos. La criatura arañaba a ciegas buscando una entrada, su fuerza putrefacta presionando contra la reja con persistencia desesperada, decidida a arrastrarse al interior de la fortaleza sin importar lo que tuviera que desgarrar. Más allá de la puerta, una multitud de cadáveres reanimados ya se había congregado, hinchándose en una masa densa y cambiante. Sus cuerpos se apretaban como una marea de descomposición, y el aire cargaba el hedor agrio de la muerte mientras el complejo abandonado estaba al borde de ser engullido. En lo alto de uno de los muros de la fortaleza, soldados exhaustos maldecían a los zombis que los rodeaban, sus voces quebrándose por el estrés y la ira. Murmuraban sobre las provisiones menguantes, sobre el sol que descendía cada minuto, y sobre cómo la noche siempre traía cosas peores arrastrándose desde la oscuridad. Un guerrero, con los hombros hundidos por la fatiga, casi se rindió a la desesperación y admitió que ya no creía que el rescate llegaría. Si permanecían atrapados allí mucho más tiempo, dijo, todo solo empeoraría, el miedo se extendería, la disciplina se fracturaría y su final llegaría como una ejecución lenta e inevitable. Entonces una voz tronó a lo largo del muro, aguda, dominante e imposible de ignorar, ordenando a los soldados que se reunieran y dejaran de quejarse. El orador invisible se burló de su debilidad, exigiendo que dejaran de actuar como cobardes que ya habían escrito sus propias tumbas. Casa Everainé avanzó decididamente hacia los soldados, sus pasos firmes, su expresión ardiendo de indignación. Se negó a aceptar que alguien los llamara perdidos, especialmente mientras aún estaban dentro de la zona operativa, aún armados, aún respirando y aún capaces de luchar una hora más. Dirigió sus palabras como un dardo hacia un camarada llamado James, recordándole cómo alguna vez soñó con unirse a las tropas de transporte para una vida más fácil, y ahora estaba listo para morir allí sin siquiera intentarlo. También se burló de otro combatiente, diciendo que había prometido casarse, solo para que alguien señalara el rostro maltrecho del supuesto novio y estallara en risa por el absurdo momento. Forzando brillo en su tono, Casa habló de refuerzos que se acercaban, como si la certeza pudiera forjarse a pura voluntad. Instó a sus camaradas a resistir un poco más dentro del bastión, insistiendo en que la resistencia, una postura más, un aliento más, podría ser la diferencia entre la salvación y la masacre. Sin embargo, bajo su ánimo sabía la verdad con fría claridad, estaban al límite. Sus armas eran demasiado pocas, su comida demasiado escasa, y cada hora drenaba su fuerza. Si nada cambiaba, la muerte los esperaba a todos, paciente e inevitable. De repente, un ruido terrible, como piedra partiéndose bajo el puño de un gigante, arrebató la atención de la comandante aparentemente optimista. La sonrisa de Casa vaciló cuando el sonido recorrió la fortaleza, profundo y violento, llevando la promesa inconfundible de que algo mucho peor que zombies había llegado. Los defensores se giraron y vieron el muro oriental quebrado, con brechas dentadas donde debería haber mampostería sólida. El shock recorrió a la unidad, por un momento ni siquiera pudieron comprender lo que estaban viendo, como si la propia realidad se hubiera agrietado. Desde la oscuridad más allá del muro roto, siluetas aterradoras avanzaban, sombras con forma de pesadilla, ojos ardiendo con luz infernal. Los soldados de la unidad especial, ya desgastados por el asedio y el miedo, sintieron que el estómago se les hundía mientras esas luces antinaturales se acercaban. En la abertura del muro en ruinas se alzaba un monstruo enorme, su cuerpo hinchado de fuerza bruta y deformidad, coronado por varias cabezas. Sus manos gigantes se flexionaban como si el propio aire fuera algo que pudiera aplastar, y la fortaleza de repente parecía demasiado pequeña para contener algo así. La criatura blandió una extremidad gigantesca rematada con 3 garras afiladas como cuchillas,
el movimiento lo bastante pesado como para silbar en el aire. No estaba simplemente atacando, intentaba borrar a los defensores, aplastar su último refugio y triturar su resistencia hasta convertirla en polvo. El pánico se desató en la unidad especial mientras veían el muro oriental derrumbarse aún más, piedras cayendo como dientes arrancados. La fortaleza, ya sangrando por el abandono, ahora parecía a punto de desmoronarse por completo bajo la violencia implacable del monstruo. Un extraño resplandor se reunió alrededor de las garras del monstruo, brillante y antinatural, pulsando como un latido hecho de luz. Los defensores comprendieron al instante el horror. La bestia no solo era fuerte, estaba usando magia, convirtiendo algo más allá del acero y el músculo en arma. Columnas de luz atravesaron el interior de la fortaleza, cortando suelos y muros como un castigo divino invertido. Tras ellas, innumerables zombis irrumpieron, desbordándose por brechas y piedra destrozada, inundando hacia los valientes pero agotados caballeros que apenas podían mantener su línea como estaba. Casa gritó órdenes, forzando a sus combatientes a tomar posición con pura autoridad, porque si la puerta o las barreras restantes eran superadas, no habría forma de detener el torrente. Ladró que debían mantener la formación, resistir, luchar, porque un solo colapso significaría ser ahogados bajo una ola interminable de cuerpos no muertos. Maldiciendo entre dientes, los defensores encararon el peligro que se avecinaba y hasta su comandante sintió que la sangre se le helaba. Casa comprendió el horror total de su situación, los zombis por sí solos ya serían brutales, pero con una monstruosidad capaz de lanzar hechizos desgarrando la fortaleza, la supervivencia se estaba convirtiendo en un milagro. Y desde el vacío negro donde antes estaba el muro oriental, luces aterradoras los observaban, firmes, inteligentes y crueles. Esos ojos brillantes parecían presagios, heraldos del mal midiendo el miedo de la unidad y calculando exactamente cómo quebrarlos. Ahora también tendrían que luchar contra esos monstruos, constructos no muertos antinaturales nacidos de innumerables cadáveres fusionados. No era una sola criatura, sino más bien una atrocidad andante, un insulto cosido a la vida que se movía con un propósito aterrador. Manteniendo la mirada fija en la nueva abominación, Casa sintió que la certeza se asentaba como hielo en su columna vertebral. Aquella criatura no era irracional, estaba siendo controlada a distancia por alguien desconocido, y el pensamiento de que un titiritero invisible dirigía la masacre la hizo apretar su arma con más fuerza. En estas tierras, zombis y esqueletos podían surgir espontáneamente del aura de la muerte, brotando como malas hierbas de un suelo envenenado. Incluso hordas enteras no eran raras en el plano de los muertos, donde el límite entre tumba y campo de batalla se había disuelto hacía mucho. Pero criaturas como esta, monstruosidades colosales, astutas y fusionadas, eran algo completamente distinto. No se sentían naturales, ni siquiera según los grotescos estándares del plano, parecían diseñadas, como si algo inteligente hubiera tomado la muerte y la hubiera moldeado en un arma. Y eso planteaba una posibilidad aún más oscura, alguien había decidido crear tales monstruos increíbles a propósito. Si era cierto, entonces esta fortaleza no solo estaba bajo ataque, era un campo de pruebas, y la unidad especial había sido elegida como objetivo en un experimento deliberado y cruel. Cuando otro monstruo emergió en la abertura del muro destruido, Casa y sus subordinados lo miraron con incredulidad atónita. La silueta era nueva, pero igualmente errónea, y el aire pareció tensarse a su alrededor como si la propia fortaleza reconociera la amenaza e intentara retroceder. Entonces la pesadilla se profundizó, numerosos zombis comenzaron a caer y saltar desde el vientre desgarrado de la criatura, derramándose desde dentro como insectos de una colmena rota. Golpearon el suelo corriendo, ansiosos por destruir al grupo con hambre ciega y un impulso implacable. Más y más cuerpos infernales brotaban del caparazón interior de la enorme criatura, una procesión interminable de podredumbre y furia. Los pocos guerreros que quedaban en pie se enfrentaban de repente a una marea en expansión, cada segundo multiplicando el número de enemigos que debían abatir. Casa, la comandante de los caballeros, no podía apartar sus ojos aterrados del ejército no muerto. Maldijo en voz baja, invocó al diablo con amarga furia y se obligó a mantenerse erguida, porque si ella caía en el pánico, toda la línea se rompería.
Su mente se llenó de recuerdos brutalmente claros, aquel terrible día en que la hoja del verdugo cayó, y el mundo que conocía se hizo añicos en un solo latido. La imagen regresó con cruel nitidez, como si el dolor la hubiera preservado como vidrio. Ese día, un hombre con túnica blanca y máscara inexpresiva leyó la sentencia en un tono plano e implacable. Declaró a los Afraín traidores culpables de traición en nombre de su majestad y de las leyes justas, convirtiendo palabras legales en una soga pública. Todas las tierras y propiedades fueron confiscadas sin piedad, despojadas del clan como si sus vidas nunca hubieran importado. Por orden del emperador, la familia fue condenada a muerte, el decreto entregado como si fuera papeleo rutinario en lugar de la aniquilación de sangre e historia. Los habitantes del pueblo que presenciaron la ejecución susurraban entre sí, convencidos de que las acusaciones contra Afraín eran absurdas y falsas. Muchos creían que todo había sido preparado de antemano, que el veredicto estaba decidido mucho antes de cualquier juicio, y que la verdad nunca fue siquiera invitada a hablar. Mientras el final de la familia Efraín se volvía inevitable, algunos rezaban para que la hija del clan, que había escapado, permaneciera a salvo en algún lugar fuera de alcance. Mientras tanto, el verdugo, obedeciendo la sentencia del emperador, levantó un hacha con forma de siniestra guadaña y la hizo caer con brutal y definitiva certeza sobre la desafortunada víctima. Un sonido terrible estalló en la plaza cuando la hoja cercenó el cuello del padre de casa en el patíbulo. El impacto resonó como un trueno, y la multitud retrocedió, la violencia demasiado real para ser suavizada por la distancia o la negación. Alguien se acercó a la cabeza del hombre que había estado vivo apenas un minuto antes, aproximándose con inquietante calma. Se detuvo a su lado como si esperara, esperando una prueba, esperando silencio, esperando que el último vestigio de dignidad desapareciera. Ese alguien era la propia casa, envuelta en ropa exterior y oculta bajo una capucha, temblando mientras se obligaba a no gritar. El olor a sangre golpeó sus sentidos, espeso y metálico, y se le pegó al fondo de la garganta como veneno. Y entonces llegó un sonido que jamás debería haber existido, una voz donde ya no podía quedar voz alguna. Era la voz de su padre, imposible y presente, atravesando el horror como un fantasma que se negaba a desaparecer. La cabeza en el suelo parecía esforzarse, los labios temblando como si intentaran formar un nombre que ya no podía pronunciar por completo. Un ojo se abrió con una claridad espantosa y se fijó en Casa, llamándola, instándola a reclamar el nombre Afraín y vengar una muerte que el hombre jamás mereció. Casa permaneció en trance, congelada entre memoria y realidad, mientras alguien seguía llamando su nombre con insistencia. Pero esta vez no era el susurro de un muerto, era una voz viva, urgente y cercana, que la arrancaba del abismo del recuerdo. Cuando por fin volvió en sí, se encontró arrodillada en medio del caos, rodeada por sus propios caballeros de la unidad especial. Gritaban aliviados por su seguridad mientras las llamas rugían a su alrededor, iluminando la fortaleza con un naranja parpadeante como un ataúd en llamas. Se obligó a respirar y exigió un informe rápido sobre las pérdidas de personal, la voz tensa de mando. La respuesta llegó como una frágil bendición, nadie había resultado herido, solo el muro había sido dañado, aunque ese daño ahora amenazaba con convertirse en su tumba. Algunos combatientes insistían en que el monstruo había dejado de moverse, confundiendo la quietud con derrota. Otros, más agudos y más asustados, juraban que estaba acumulando energía, y suplicaban que lo mataran de inmediato, antes de que pudiera desatar otro golpe devastador. Pero la situación seguía siendo desesperada, numerosos zombis continuaban entrando por el muro oriental derrumbado, desbordándose en la fortaleza como agua a través de una presa rota. Cada momento que pasaban discutiendo era otro momento que los no muertos ganaban terreno. Sobre la peculiar cabeza del monstruo, un cráneo con cuencas oculares negras y vacías permanecía inmóvil, como una corona grotesca. Su quietud se sentía equivocada, no pacífica, sino expectante, como si la oscuridad dentro de esas cuencas estuviera conteniendo el aliento. Entonces, en el instante siguiente, las cuencas huecas se encendieron con una luz brillante, aguda y viva. Los caballeros del escuadrón especial comprendieron con náusea y terror que la criatura aterradora había despertado, y que la inteligencia que la guiaba por fin había abierto los ojos. Casa luchó por alcanzar una decisión necesaria,
la mente corriendo entre opciones como hojas golpeando piedra. Comprendía una verdad brutal: si el monstruo se atrevía a atacar de nuevo, la única forma de que su gente sobreviviera sería encontrar un camino estrecho, algún método desesperado, algún sacrificio doloroso, que pudiera mantener al menos a unos pocos con vida. Ante los ojos atónitos de los defensores, el monstruo realmente cobró vida, su enorme masa estremeciéndose como si despertara de un largo y odioso sueño. Se alzó lentamente, las articulaciones crujiendo y la carne desplazándose, y con cada centímetro que ganaba, su grotesca silueta se volvía más aterradora, sofocando a los soldados con un pavor crudo. En esa fracción de segundo de terror, la mente de Kasha Avren trazó un cálculo frío y vergonzoso: podía convertir a sus compañeros en cebo. Si los demás atraían la atención del monstruo, ella podría escabullirse, escapar de la fortaleza y, al menos, seguir con vida. Huir había sido su reflejo en cada momento de verdadero peligro, incluso cuando la escuadra especial luchó contra un antiguo lich demoníaco en la oscuridad sofocante de la mazmorra. Cuando el aire apestaba a muerte y su cuerpo temblaba de debilidad, sus pies siempre encontraban el camino más rápido hacia la salida. Aquella vez, había abandonado a su equipo y huido, repitiéndose el mismo mantra desesperado: sobrevive, 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 usando el miedo como excusa y combustible a la vez. El recuerdo aún se le adhería como suciedad, por más que intentara arrancarlo. Una de las razones más profundas por las que alguna vez dejó su puesto en el campo de batalla fue su ardiente deseo de restaurar el nombre de su familia. Y, como siempre, la imagen regresó sin ser invitada: la cabeza cercenada de su padre, la sangre, la voz imposible y la promesa que juró en silencio. Esa voz, exigiendo que el nombre Afraim fuera restaurado, resonaba en su cráneo como una maldición que se negaba a desvanecerse. No era solo memoria, era una orden, una insistencia fantasmal de que su vida solo tendría sentido si recuperaba lo que les habían arrebatado. Mientras los soldados de la unidad especial se preparaban, el monstruo atacó, su cuerpo colosal estallando con un poder siniestro. Un golpe mágico irrumpió hacia afuera, estrellándose contra los defensores como un martillo invisible, como si la criatura hubiera convertido el aire mismo en arma. La fuerza fue tan brutal que los caballeros no pudieron mantener el equilibrio, se tambalearon sobre la piedra, botas raspando, rodillas cediendo. Las formaciones vacilaron, los escudos descendieron, y hasta los luchadores más duros sintieron sus huesos vibrar por el impacto. El monstruo no se detuvo. Continuando el asalto, alzó una garra en forma de hoja, el filo brillando con intención asesina, como si pretendiera acabar rápidamente con los valientes guerreros, antes de que la esperanza pudiera reagruparse y el coraje endurecerse de nuevo. Erguido en toda su altura imponente, la criatura blandió su extremidad en forma de espada en un amplio arco. Un caballero gritó de puro terror cuando la sombra de ese golpe lo envolvió, el sonido agudo y desgarrado, el miedo humano expuesto ante una fuerza inhumana. Kasha ya no quería escuchar la voz sobrenatural de su padre ejecutado: no más órdenes, no más culpa, no más recordatorios que la atormentaran. Comprendió, con amargura, que todas sus razones se habían convertido en excusas. La verdad era más simple: estaba cansada de tener miedo, cansada de huir. Con una respiración súbita y decisiva, se lanzó hacia adelante, la lanza en forma de tridente firmemente sujeta con ambas manos. La aristócrata contraatacó directamente al monstruo enfurecido, sus movimientos precisos y decididos, como si estuviera atravesando su propia cobardía. En sus encuentros pasados con monstruos, Kasha había huido en gran parte porque realmente era físicamente débil, demasiado lenta, demasiado frágil, demasiado fácil de aplastar. Pero los meses de adversidad habían tallado fuerza en ella, y el campo de batalla le había enseñado que la debilidad podía quemarse. Invocando la 23ª forma del espíritu oscuro, flor primordial, Kasha desató su técnica en un golpe feroz y concentrado. El poder recorrió su lanza, floreciendo como llamas nocturnas, y la hundió en la enorme criatura con precisión despiadada. La criatura se tambaleó, incapaz de recuperarse del daño devastador. Su enorme estructura perdió el equilibrio, se estremeció y se estrelló contra el suelo con un golpe que sacudió como un terremoto, levantando polvo de piedra como si la fortaleza misma se estremeciera.
Los soldados de las fuerzas especiales que presenciaron la brillante entrada de Casa en la lucha estallaron en un alivio estático. Por primera vez en horas, sus rostros mostraron algo más que agotamiento, la esperanza irrumpió en ellos con fuerza suficiente para ahogar el miedo. La vieron saltar sobre la criatura y derribarla, atónitos de que un solo golpe pudiera tumbar algo tan enorme. Los murmullos volaron, ¿cómo lo hizo? ¿De dónde salió ese poder? ¿Y cómo pudieron haber dudado de ella? Casa lanzó a sus subordinados una mirada severa y de advertencia, ordenándoles que no se relajaran ni por un latido. Escupió que la criatura se levantaría pronto, ya había visto ese tipo de persistencia antinatural antes, y se negó a permitir que murieran por una celebración prematura. La escuadra especial tomó la rápida decisión de retirarse hacia la torre, esperando que su altura y acceso estrecho les permitieran resistir. Si alcanzaban esa sección de la fortaleza abandonada, podrían sobrevivir al siguiente embate el tiempo suficiente para que llegara ayuda. Pisando por encima de la criatura supuestamente inmovilizada, Casa avanzó con cautela urgente, con la intención de ganar tiempo dentro de la torre y rezar para que el rescate llegara pronto. Pero entonces, sin advertencia, dos protuberancias rojas emergieron cerca de ella, crecimientos semejantes a cuernos hinchándose del cuerpo del monstruo junto a su pierna. Casa se quedó paralizada, el asombro convirtiéndose en alarma al notar los cambios grotescos extendiéndose por la criatura derrotada. Su respiración se detuvo y el vello de su nuca se erizó, porque podía sentirlo, eso no era muerte, era transformación. Al instante siguiente, una larga estaca salió disparada desde la carne del monstruo como una lanza lanzada desde una trampa. Atravesó a la desafortunada defensora con una velocidad nauseabunda, perforando armadura y cuerpo en un solo y violento envite. Los guerreros detrás de ella gritaron horrorizados al ver lo que le había ocurrido a su resuelta líder. Sus voces se quebraron, algunos extendieron las manos hacia ella, otros retrocedieron tambaleándose, impotentes ante la crueldad repentina de la emboscada. Del cuerpo de la criatura emergieron diversos crecimientos aterradores, bultos, extremidades y protuberancias deformes, cada uno salpicado de ojos inquietantes. Esos ojos miraban a Casa como si saborearan su dolor, observándola como presa clavada en el gancho de un carnicero. Lo más horripilante de todo era un crecimiento con forma de cráneo que parecía doblado por la mitad por un artesano demente, su forma incorrecta en todos los sentidos posibles. Se abría y retorcía como si la realidad se hubiera combado a su alrededor, y su sola presencia revolvía el estómago de los soldados. Los caballeros maldijeron al monstruo con furia temblorosa, incapaces de simplemente abandonarlo después de todo lo que habían soportado. La ira ardió en ellos como fuego salvaje, porque retirarse se sentía como traición, y dejar atrás a Casa era impensable. Con voz débil y tensa, Casa ordenó a sus subordinados que se marcharan de todos modos, forzando las palabras a través del dolor. Sujetó la estaca que la atravesaba con ambas manos e intentó arrancarla, los dientes apretados, negándose a gritar incluso cuando la sangre empapaba sus guantes. Exigió que sus leales guerreros siguieran el plan acordado, insistiendo en que la única oportunidad era retirarse a la torre y reagruparse. Incluso herida, trató de mandar como una líder, empujándolos lejos de su peligro para que pudieran sobrevivir y seguir luchando. Reacia a soltar a su presa, la criatura abrió su crecimiento en forma de cráneo, revelando una radiancia negra con una luz roja ardiendo en su interior. El resplandor palpitaba como un corazón maligno, prometiendo otra oleada de magia que ningún escudo podía confiar en resistir por completo. Aún colgando de la grotesca protuberancia del monstruo, Casa solo podía observar cómo el enemigo preparaba algo nuevo y letal. Su visión se nublaba, pero se obligó a permanecer consciente, leyendo los movimientos de la criatura como un soldado estudiando su ejecución. Esta nueva arma mágica era aterradora precisamente porque sus capacidades eran desconocidas. La energía extraña se sentía equivocada, antigua, depredadora e inteligente, y la incertidumbre en sí misma era una amenaza, porque nada auguraba bien para los humanos enfrentándose a una magia que no podían predecir. Mirando fijamente a la criatura, Casa sintió un profundo y amargo arrepentimiento retorcerse en su pecho. Si tan solo fuera más fuerte, lo bastante fuerte para liberarse, lo bastante fuerte para proteger a todos, lo bastante fuerte para aplastar esta pesadilla antes de que creciera aún más.
pero ya era fuerte, y el campo de batalla lo demostraba. En ese momento, la legendaria espada del gobernante de Astelon, una hoja infame que había ayudado a su amo a masacrar innumerables enemigos, finalmente entró en escena, su presencia cortando la desesperación como un rayo. Ni siquiera la magia demoníaca pudo ya salvar a la enorme criatura en su insaciable deseo de aniquilar a los valientes caballeros. El propio aire pareció retroceder cuando la ventaja del monstruo se desvaneció, como si una fuerza más alta y afilada hubiera trazado una línea que la criatura no podía cruzar. Cualquiera que permanece en pie mientras lucha contra un enemigo más fuerte que él no puede ser llamado débil. Esas palabras llevaban peso, una verdad simple e innegable, porque el coraje no se mide por la victoria, sino por negarse a caer cuando el miedo te suplica que lo hagas. La criatura comenzó a desintegrarse en pedazos desgarrados, seccionada por un golpe de velocidad imposible. Los subordinados de casa miraron con asombro al que había hablado, comprendiendo que el aliento no había sido vacío, había llegado con acero y poder. Tras golpear al monstruo con velocidad relampagueante, el salvador de los guerreros aparentemente condenados aterrizó con seguridad sobre la piedra. El movimiento fue controlado y sin esfuerzo, como el de un guerrero que había aprendido hacía mucho a terminar las batallas antes de que se convirtieran en tragedias. Evaluó la herida de Casa con una mirada dura y experimentada, aunque ella se había liberado del apéndice del monstruo, la lesión era grave. Sin embargo, Casa no había esperado verlo allí en absoluto, sus ojos se abrieron con incredulidad cuando el reconocimiento la golpeó. Una botella de poción voló hacia ella, arrojada con urgente brusquedad por el guerrero que había intervenido en el momento exacto. Agarrándola con manos temblorosas, Casa logró un agradecimiento forzado, aferrándose al vidrio como si fuera la última cuerda sobre un precipicio. Aún aturdida por lo que había presenciado, Casa solo pudo mirar al hombre que elogió su actuación como si fuera normal desafiar a la muerte. Le dijo que fuera a descansar, una orden pronunciada con calma autoridad, como si se negara a permitir que se desplomara frente a sus soldados. Era Jan. El caballero exigió que todo lo demás se le dejara a él, declarándose el miembro de las fuerzas especiales que ahora tomaba el control de la operación de rescate. Su tono lo dejó claro, a partir de ese momento, la atención del enemigo le pertenecía. Pronto la botella de poción yacía vacía en el suelo, rodando ligeramente entre ceniza y escombros. Casa la había bebido toda sin vacilar, la desesperación superando al orgullo, su cuerpo aferrándose a la prometida recuperación como una mujer ahogándose se aferra al aliento. Con voz temblorosa y ojos que no lograban dejar de estremecerse, Casa volvió a agradecer a Jan. Admitió la verdad sin rodeos, le debía la vida, porque sin su llegada habría muerto, atravesada y despedazada por la cruel persistencia de aquel monstruo. Intentó advertirle sobre el aterrador poder regenerativo del monstruo y lo que eso significaba para la batalla, pero ni siquiera terminó la frase. Jan le interrumpió con calma, diciéndole que no se preocupara, como si ya hubiera medido el peligro y decidido que no prevalecería. Cuando supo que la criatura ya no podía recuperarse, Casa mencionó la misión de Jan en el norte, aún incapaz de creer que estuviera allí. Jan explicó simplemente que había venido inmediatamente después de completarla, negándose a perder tiempo mientras sus camaradas estaban atrapados en el infierno. Jan dijo que no podía quedarse de brazos cruzados sabiendo el peligro que enfrentaba su gente, y esa determinación dejó atónitos a los defensores. Todavía estaban sorprendidos por su viaje voluntario a esta pesadilla, porque elegir entrar en el plano de los muertos no era valentía, era desafío. Mientras los soldados lo elogiaban como un ejemplo increíble y brillante, el tipo de caballero de fuerzas especiales en quien realmente se podía confiar, Jan sintió una satisfacción privada. Su admiración pulía su reputación, y él la aceptó sin falsa modestia, sabiendo que el respeto también podía ser un arma. Entonces los guerreros preguntaron dónde estaba el resto del equipo de rescate, suponiendo que se había enviado un pelotón entero. Jan los corrigió de inmediato, declarando que solo eran 5 personas, sus palabras cayendo como una piedra en sus esperanzas. Al principio se emocionaron, creyendo que 50 unidades finalmente llegarían para ayudarlos, pero su entusiasmo se derrumbó cuando Jan aclaró la verdad. No habían venido más de 5, y el número de repente se sintió dolorosamente pequeño frente a la horda exterior.
Refunfuñando con decepción por la llegada de solo 5 refuerzos, los hombres exhaustos se miraron unos a otros con un miedo vacío. Sin saber qué hacer a continuación, se sintieron abandonados una vez más, porque la esperanza había llegado, sí, pero había llegado en un puñado, no en un ejército. Casa Everainé lanzó su orden a través del patio, su voz resonando como acero golpeado mientras ordenaba a todos que se calmaran. En una unidad especial, les recordó, la fuerza nunca se medía por la cantidad, sino por el filo de la calidad, disciplina, coordinación y sangre fría. Nayan escuchó con admiración abierta, absorbiendo cada palabra como si fuera una doctrina de batalla grabada en piedra. Dejen que la joven cadete, Kasha Avren, saboree el alivio por la llegada de sus amigos, realmente necesitaba ese pequeño calor en medio de la ruina y el terror. Las palabras animadas y las sonrisas rápidas no eran charla ociosa, eran un bálsamo deliberado, destinado a estabilizar su emoción temblorosa antes de que se convirtiera en pánico. Incluso su risa sonaba cuidadosamente colocada, como un escudo alzado en el último segundo. Ahora, por fin, la verdad encajó con claridad helada para la aristócrata. Damián, el instructor jefe que supervisaba el centro de entrenamiento de reclutas, no había extraviado a nadie por accidente. Había estacionado deliberadamente una unidad especial aquí, como si dejara una hoja afilada en un corredor oscuro, esperando ver quién sobrevivía. Según Kasha Avren, Nayan de algún modo había perdido el favor de Damián, y ese único cambio de consideración traía una consecuencia mortal. Explicaba por qué había sido enviado a lugares como este, zonas donde el aire sabía a hierro y miedo antiguo, donde los errores se castigaban de inmediato. Bajo esa luz, este despliegue parecía menos un deber y más una prueba escrita con sangre. La joven se recompuso para hablar, quería agradecer al muchacho que la había salvado, quería preguntarle qué era realmente. Pero las palabras se le estrangularon en la garganta a mitad de frase. Algo horrífico se alzaba ante ellos, tan incorrecto que parecía doblar el propio sentido de la realidad a su alrededor. Gritando a Nayan que se diera la vuelta, Kasha Avren extendió el brazo, el dedo temblando mientras señalaba. Una garra masiva, demasiado grande, demasiado viva, se puso en movimiento, sus uñas flexionándose como si saborearan el aire. La criatura reanimada se lanzó hacia el valiente guerrero con un hambre lenta e inevitable, decidida a apresarlo como presa. Cuando Nayan miró hacia atrás, parecía insultantemente tranquilo, como si el peligro inminente no fuera más que polvo flotando. Su expresión apenas cambió, su postura seguía suelta, sin prisa y controlada. Para cualquiera que observara, parecía que o no comprendía la amenaza, o la comprendía tan completamente que ya no le causaba miedo. Los guerreros de la unidad especial de Kasha Avren lo miraron, desconcertados por la inquietante compostura de su compañero. Por un instante incluso creyeron que el monstruo había calculado mal su ataque, que su propio tamaño lo había traicionado. Sin embargo, la inquietud en sus pechos solo se profundizó, porque la quietud de Nayan no parecía ignorancia, parecía certeza. Nayan apretó con más fuerza la empuñadura de su espada, ya consciente de que la decapitación por sí sola no bastaría. Había oído las historias sombrías, cuando la muerte era cocida con nigromancia, las cabezas cortadas eran solo una molestia, no un final, como un enjambre de zombis nacido de una fuente vil. Si esa era la regla aquí, entonces Jan simplemente la rompería, dispuesto a matar a la criatura 100 veces hasta que incluso su maldición se quedara sin aliento. Confundido por las frías palabras y la actitud intrépida de Nayan, el monstruo respondió en su propio lenguaje, forma y violencia. Una grotesca garra se alargó y endureció, retorciéndose hasta adoptar la forma de una lanza, una estaca afilada forjada de pesadilla viviente. Alzó el arma improvisada con intención depredadora, como si ansioso por clavar al guerrero contra la tierra. La criatura atacó una y otra vez, cada golpe lo bastante pesado como para agrietar la piedra, y aún así no logró tocarlo. Nayan se deslizó más allá de cada embestida con el mínimo movimiento, como una sombra que se cuela entre gotas de lluvia. Con calma, casi con pereza, llamó necio al monstruo, burlándose abiertamente por no entender a qué estaba apuntando realmente. Los ojos de Kasha Avren no abandonaron el choque, siguiendo cada espasmo de garra y cada cambio de apoyo.
Lentamente, llegó a una conclusión inquietante: los ataques de la criatura no eran torpes, y no fallaba por casualidad. Estaba ocurriendo algo más, algo mucho más preciso. Entonces se volvió innegable. Night-Jan no sobrevivía porque el monstruo fallara, sobrevivía porque esquivaba con una habilidad aterradora. Cada evasión estaba calculada, cronometrada al aliento más mínimo, como si pudiera ver la trayectoria de la muerte un instante antes de que llegara. La criatura agresiva, recuperando su postura y fuerza, se plantó directamente frente a Night-Jan. Alzó su torso arruinado y gigantesco en una grotesca exhibición, como si presumiera el horror de su propia anatomía. El aire a su alrededor se sentía más pesado, saturado de podredumbre y una vitalidad antinatural palpitante. Siempre vigilante, Kasha Avren notó un movimiento nauseabundo en el centro del monstruo, algo agitándose dentro de su cavidad torácica. Figuras comenzaron a retorcerse hacia afuera, y el hedor a tierra de tumba se intensificó como si la propia tierra hubiera sido desgarrada. Gritó a Night-Jan que esquivara, advirtiéndole antes de que esos muertos emergentes se aferraran a él. Docenas de zombis irrumpieron desde las horribles entrañas del monstruo, desbordándose como una marea violenta. Tocaron el suelo corriendo, extremidades sacudiéndose con urgencia rota, bocas abiertas en hambre silenciosa. Rodearon a Night-Jan en un frenesí, ansiosos por derribarlo y arrancarle la vida. La mirada de Night-Jan cambió en un instante, la calidez y la indiferencia desaparecieron como una vela apagada. Sus ojos se afilaron, enfocados y letales, mientras su cuerpo adoptaba un ritmo defensivo. El campo de batalla dejó de ser caos y se convirtió en una secuencia de objetivos y tiempos. Invocando la 16ª forma del espíritu oscuro, Night-Jan se movió con una velocidad y control aterradores. En el lapso de un aliento, podía desatar 1000 golpes relampagueantes, cada uno colocado con precisión quirúrgica. El acero destelló como luz de tormenta mientras abría paso entre los no muertos que avanzaban. Los atacantes eran innumerables, pero los números no significaban nada frente a un guerrero que convertía el impulso en aniquilación. Los zombis colapsaban en pedazos, sus cuerpos destrozados antes siquiera de alcanzarlo. No era tanto una lucha como una ejecución al ritmo del trueno. En este enfrentamiento, Night-Jan era absolutamente inigualable. Su espada caía en golpes ensordecedores, dignos de un soberano, cada tajo sonando como un juicio pronunciado sobre el mundo. Con cada arco de la hoja, los monstruos eran partidos como si el arma misma exigiera obediencia de carne y hueso. Las primeras filas de zombis avanzaron y fueron borradas casi de inmediato, sus cabezas y torsos seccionados en líneas limpias e implacables. La segunda oleada irrumpió para reemplazarlos, pisando restos convulsos, solo para encontrar el mismo destino. El suelo quedó cubierto de fragmentos de muertos, acumulándose en una alfombra grotesca bajo los pies de Jan. Los soldados de la unidad especial apenas podían creer lo que veían. Observaban a Night-Jan cercenar cabezas con eficiencia escalofriante, como si hubiera practicado esa pesadilla 1000 veces. La facilidad con la que desmantelaba a los no muertos les dejó la garganta seca y la mente tambaleante. También notaron algo aún más importante: el cuerpo del monstruo gigante comenzó a hundirse y ceder. Su enorme estructura vaciló, incapaz de restaurarse tras los ataques implacables del cadete Jan. La regeneración de la criatura, antes aterradoramente constante, ahora parecía lenta, y luego fallida por completo. El monstruo no podía revivir debido a la espada soberana de Aelon, un arma que se decía cortaba las corrientes mágicas desde su origen. No solo seccionaba carne, cortaba la fuerza invisible que alimentaba maldiciones, incluida la energía misma de la muerte. Con esa línea vital cercenada, la nigromancia de la criatura ya no tenía nada a lo que aferrarse. Lo que la unidad había implorado finalmente ocurrió. El monstruo aterrador comenzó a desmoronarse, su poder deshilachándose como si su cuerpo estuviera hecho de ceniza frágil. Con cada instante perdía más de sí mismo, y con esa pérdida llegó el fin de su capacidad para levantarse otra vez. El colapso se aceleró con velocidad impactante. Hace un minuto era un gigante imponente, una fortaleza móvil de horror, ahora se convertía rápidamente en escombros y ruina dispersa. Donde antes se alzaba la amenaza, pronto no quedó más que restos disolviéndose y un persistente hedor a corrupción.
La escuadra especial miró a Nadian en silencio atónito, incapaz de reconciliar lo que acababan de presenciar. Había derrotado al monstruo enorme por sí solo, y la hazaña se sentía irreal, como una leyenda forzada a volverse realidad. Más de un soldado se preguntó, con la garganta apretada, si realmente podía ser solo un miembro común de su grupo. Casa Everainé, que solo había observado el desarrollo de la batalla y luego presenciado el triunfo de su compañero, no estaba menos sacudida. Su sorpresa no fue ruidosa, ningún jadeo, ningún grito, pero se asentó en sus ojos como una tormenta contenida por la disciplina. Incluso ella, su comandante, luchaba por medir la profundidad de lo que Nadian había revelado. De repente, uno de sus subordinados irrumpió con un informe urgente sobre un incidente en la puerta este. Por un momento, el estómago de Kasha Avren se hundió, temiendo que los defensores allí ya hubieran caído. La fortaleza parecía a punto de ser devorada desde todas las direcciones. El mensajero negó rápidamente que la puerta hubiera colapsado, pero la noticia no fue reconfortante. Refuerzos estaban llegando, nuevos monstruos, atraídos por el olor de la batalla, buscando aplastar al escuadrón nocturno bajo oleadas frescas de muerte. La amenaza no había terminado, solo había cambiado de forma. En ese mismo momento, un zombi se lanzó al combate, cerrando la distancia en una carrera frenética. Ni siquiera completó su ataque, uno de los caballeros lo interceptó y eliminó con un movimiento limpio y rápido. La criatura se desmoronó a mitad de paso, como si el propio campo de batalla rechazara su existencia. Roman, el recluta que asestó el golpe, trató a los nuevos enemigos como poco más que muñecos de entrenamiento esperando ser destrozados. A su lado, Cruodwar avanzó con la espada en mano, severo y eficiente, sin placer al despedazar cadáveres, pero sin vacilación alguna. El contraste era marcado, la feroz confianza de Roman y la fría inevitabilidad entrenada de Cruodwar. Casa Everainé fue informada de nuevo, otro refuerzo había aparecido, esta vez en la puerta sur. Allí, esqueletos cubiertos de hielo se reunían como una procesión congelada, sus huesos escarchados y su presencia irradiando un frío antinatural. La fortaleza estaba siendo probada en múltiples costuras y cualquiera de ellas podía romperse. El poder de los espíritus de nieve se intensificó, como si el propio invierno hubiera elegido un bando. Un guerrero dio un paso al frente y desenvainó su espada mágica, su aura estallando contra el aire cortante. El acero chocó contra la amenaza nacida del hielo, enviando fragmentos afilados y brillantes girando sobre el suelo. De pie cerca de ella, Lorena Beowulf informó con voz firme que los zombis restantes de su lado habían sido eliminados. Sus palabras transmitían seguridad tranquila, pero su postura sugería vigilancia más que alivio. Incluso con la amenaza inmediata despejada, sabía que el campo de batalla podía cambiar en un latido. Como líder que defendía la fortaleza abandonada, Kasha Avren se permitió una breve y sobria reflexión. Todos habían crecido, más afilados, más duros, más coordinados que al inicio de esta campaña. La diferencia se escribía en sus movimientos y en la calma con la que enfrentaban horrores que antes los habrían quebrado. Ese crecimiento era más evidente en Nadian, cuya presencia se sentía anormalmente imponente, como si espiritualmente se alzara una cabeza por encima incluso entre iguales. Comparada con él, Kasha Avren no pudo evitar sentir un destello de insuficiencia, una sombra incómoda que punzaba su orgullo. Aún así, la tragó, porque liderar exigía firmeza, no autocompasión. No tenían tiempo para relajarse. La amenaza de los monstruos no había desaparecido simplemente porque hubieran sobrevivido a este tramo de terreno. El aire aún llevaba la advertencia de un peligro inminente, y cada corredor de la fortaleza parecía una boca esperando abrirse.